Ahora vamos a hablar sobre José López Portillo y su sexenio, el modelo económico implementado en 1976 a 1982. Para empezar, implementó el modelo de crecimiento económico acelerado, el cual buscaba superar la crisis de las fallas del gobierno anterior mediante el crecimiento de la economía y la acumulación de capital, con el objetivo de desarrollo económico. El descubrimiento de reservas de petróleo en México hizo que el gobierno convirtiera el petróleo en el motor de desarrollo económico del país y que se recuperara la confianza de los empresarios y del pueblo. Uno de los objetivos de López fue mantener una buena relación con los sectores productivos. Él también implementó tres programas: el programa de inversión pública, el crecimiento de la inversión y mayor acceso a los servicios médicos. Pero, ¿por qué pasó la caída del modelo? Pues bien, se debió a que la caída del modelo económico más que nada fue por tres circunstancias. Uno, la disminución del precio internacional. El petróleo bajó debido a la sobreoferta de los países productores. El gobierno siguió aumentando el gasto público en obras que no terminaron y dejó abandonadas. Y finalmente, la moneda se devaluó cerca de un 100%. El gobierno también dependió demasiado del petróleo, ya que dependía de los altos ingresos de este y presentó algunos síntomas de la enfermedad holandesa, la cual ocasionaba que se enfocaran en el petróleo y que se olvidaran del resto de los sectores, por lo que se creó una vulnerabilidad y una fragilidad en la economía. México también estaba vulnerable en los sucesos que pudieran pasar, lo que sucedió más adelante con la caída del precio del petróleo, lo que afectó internacionalmente. También el modelo no se enfocó en el sector manufacturero, por lo que el crecimiento de la producción pues cayó por debajo de la tasa global, lo que provocó que una vez que los ingresos del petróleo pues no impulsaran la explosión económica, el sector industrial no estaba lo suficientemente desarrollado para tomar el relevo. También hubo una rápida expansión en el gasto del gobierno. La inflación se mantuvo alta, lo que contribuyó a una pues continua apreciación del tipo de cambio real. Estos fueron los límites del modelo económico. Las contracciones del modelo económico, por un lado, pues este se apostó por el crecimiento a través del petróleo, lo que debió fortalecer la balanza de pagos, pero pues sucedió todo lo contrario. En primer lugar tenemos el superávit versus el déficit, el cual la balanza comercial pasó de tener un superávit, es decir, más exportaciones que importaciones, a un déficit, más importaciones que exportaciones, además de con un déficit en cuenta corriente. Esto fue más impulsado por los gastos de interés y por los pagos de intereses sobre la deuda externa y para cubrir los desequilibrios del país, que aumentó aún más su endeudamiento. También la expectativa versus la realidad, la cual es que el gobierno y la banca internacional mantenían expectativas pues muy optimistas y continuaban dando préstamos en México. Sin embargo, en 1981 el sector privado mexicano empezó un ataque especulativo y el peso, pues más de 20 millones de dólares salieron del país. También tenemos el uso de las ganancias petroleras, el cual pues dichas ganancias pues no se invirtieron en sectores estratégicos y se destinó a subsidios al sector privado, y cerca del 70% pues del total pues se trataron de mantener los precios muy pues por debajo de los precios internacionales. También el último punto son los impactos en la economía versus beneficios a las empresas, el cual debido a la rápida expansión de la demanda interna pues las empresas privadas se beneficiaron de los subsidios gubernamentales. Ahora los resultados del modelo, el cual tuvo tanto resultados positivos como negativos. Uno de los positivos fue que se recuperó fuertemente el crecimiento económico tanto de la producción del petróleo como las exportaciones de estas, y que el PIB creció pues alrededor de un 9%. El transporte y la construcción se beneficiaron. El sector agrícola respondió vigorosamente y su producción pues creció un 5% por año. La tasa de pobreza alimentaria cayó y el ingreso personal mejoró. Los negativos fueron que pues hubo desequilibrios macroeconómicos graves, déficits fiscales, creciente dependencia de la deuda externa, apreciación artificial del peso que perjudicó las exportaciones y la crisis de la balanza de pagos. También la nacionalización de la banca fue su último recurso para controlar la crisis, implementada en el modelo pues económico, el cual el presidente propuso una forma de restablecer los contactos con los empresarios por medio de la alianza para la producción, la cual consistía en vigilar cuidadosamente los gastos del gobierno que se hicieran para el pueblo. También eliminar y rebajar los impuestos a la exportación y subir los precios de los productos básicos. El otro era el Plan Global de Desarrollo, el cual consistía de tres etapas, dos por cada año, dos por cada etapa, perdón. La primera sería enfocada en superar la crisis por las fallas del gobierno anterior, basada en un proyecto de nación. El otro era consolidar la economía centrada en el petróleo y su exportación.
y la última etapa, que era impulsar el crecimiento en beneficio del pueblo. Sin embargo, este plan pues, no tuvo éxito debido a la falta de efectividad y el crecimiento de la burocracia, lo que generó una crisis al final del sexenio. Por último, la política exterior, que se basó en el uso del petróleo como instrumento de influencia internacional, lo que llevó a México a hacer diversas cosas que pues, en un futuro afectaron aún más la crisis. Capitalización y fuga de capitales. Esto debido a la dependencia de los ingresos del petróleo. Cuando poco a poco el precio bajó, el gobierno buscó la ayuda externa, lo que ocasionó que el peso perdiera valor. Las empresas privadas e inversionistas y los ciudadanos con alto poder adquisitivo empezaron a comprar dólares y enviarlos a Estados Unidos. Los inversionistas nacionales y extranjeros sacaban el dinero del país. Los bancos de Estados Unidos hicieron cosas extremas. La masiva fuga de capital agravó la crisis, debilitando más la economía. La fuga de capitales se convirtió en la causa más importante de desequilibrio en la balanza de pagos. Y las causas es que estos sectores privados veían el dólar como un refugio. También se generó desconfianza por parte del gobierno y vieron como una amenaza la nacionalización de la banca.